Y el otro contrato que se suele utilizar en las empresas que no tiene una relación laboral es el contrato por prestación de servicios, ¿cierto? El contrato de prestación de servicios no se rige por el Código Sustantivo del Trabajo, se rige por el Código Civil y se rige por el Código de Comercio. En el contrato de prestación de servicios no se cumple con los tres criterios que hablábamos al principio, no debe ser de manera personal, no debe tener subordinación y no hay un salario de por medio. Este contrato se utiliza mucho. Actualmente muchas empresas contratan a sus colaboradores por prestación de servicios y aunque en algunos momentos se justifica, es necesario, en otros considero que es una manera inadecuada de contratar porque acarrea diferentes dificultades. Entonces, en un contrato de prestación de servicios igual es un contrato entre dos partes en la que uno se compromete con el otro a prestar un servicio. Punto. Voy a poner un ejemplo. Entonces, yo como consultora en gestión de talento humano soy contratada por la empresa X para hacer una medición del clima organizacional. Entonces, ¿cuál es mi labor? Mi labor es ir y hacer una medición del clima organizacional dentro de la empresa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo tengo que hacer yo? Eso lo defino yo, porque yo soy, una de las condiciones que trae el contrato de prestación de servicios es que se asume que ese prestador de servicio es una persona experta en la materia, que sabe cómo se hace la función y de tal manera que yo no tengo por qué decirle cómo lo debe hacer. Es decir, que quien me contrata para hacer la medición de clima organizacional no me puede decir cómo es que yo tengo que medir el clima porque para eso soy yo la experta. En ese sentido, cuando firmamos un contrato de prestación de servicios, tenemos que tener mucho cuidado en los términos en que se define ese contrato y en los términos en los que me voy a relacionar de allí en adelante con ese colaborador prestador del servicio. Como el contrato dice que no necesariamente tiene que ser de manera personal, yo, en mi ejemplo como consultora, yo puedo enviar a algunos colaboradores míos a que me ayuden a hacer entrevistas, encuestas y demás para hacer la medición de clima organizacional. Es decir, no lo tengo que hacer yo personalmente. Yo en alguna ocasión le decía al gerente de una empresa, yo le pongo un ejemplo. Si usted que está contratando a esta persona en prestación de servicios para que sea su secretaria, por ejemplo, y un día la secretaria lo llama y le dice, ay jefe, yo hoy no quiero, me da como pereza ir, pero ofrezco que le va a mandar una tía. ¿Usted estaría dispuesto a que la tía venga a desarrollar la labor? El gerente me dice, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces no le puede hacer un contrato de prestación de servicios a la secretaria. Porque si usted quiere que la función la cumpla esta persona, valga la redundancia, en persona por sí mismo, pues no puede hacer un contrato de prestación de servicios. La segunda situación, la subordinación. Si usted quiere que este colaborador cumpla con un horario, llegue a una hora, se vaya a otra hora, venga el sábado, etcétera, usted no le puede hacer un contrato de prestación de servicios, porque yo como prestador de servicios defino mi horario. Yo le digo, no, mañana no voy a ir. Mi responsabilidad es cumplir con la labor que usted me encomendó. ¿Cómo, a qué horas y cuándo yo lo haga? Va a ser mi determinación. Claro, en algunas situaciones en las que por razones del servicio, de la misión que se cumple en esa labor, se requiere de un horario. Voy a poner un ejemplo. Si yo contrato por prestación de servicios, como suele ocurrir en una universidad, a un docente de cátedra, pues esa persona necesariamente tiene que cumplir en un horario, pues porque es el horario de las clases. Pero en este caso la parte contratante le dice al profesor, le dice al docente, determine cuál es el horario con el que usted dispone para el que yo le pueda asignar las horas de clase. Fíjese que aquí no hay subordinación, porque no le está diciendo usted tiene que venir a tal hora, sino le está diciendo cuál es el horario que usted me pone a disposición para que yo a esas horas le pueda
determinar las clases. Entonces allí no hay una subordinación. Pero si yo le digo, no, es que las clases tienen que ser de tal hora a tal hora, allí ya hay subordinación y se convierte en un contrato de trabajo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el contrato de prestación de servicios, porque se nos puede convertir en contrato de trabajo. Muchos empleadores o muchos empresarios deciden hacer un contrato de prestación de servicios porque dicen, yo no le tengo que pagar seguridad social, no tengo que pagar prima, no tengo que pagar vacaciones, no tengo que pagar cesantías, etc. Pero ojo, ojo, los contratos de prestación de servicios también deben cumplir con unas normas. El colaborador, como trabajador independiente, es el que se hace responsable por el pago de su seguridad social, pensión, EPS, ARL. Pero ¿qué nos dice la ley? La ley más reciente acerca de seguridad, perdón, de salud ocupacional, que implica el sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo, dice que usted, como parte contratante, se hace responsable de la seguridad y salud para el trabajo de terceros. Es decir, que aunque usted lo tenga él como contratista, usted es responsable por la salud ocupacional de ese contratista. Entonces dígame usted si conviene en ese sentido el contrato el contrato por prestación de servicios, cuando en realidad usted sabe que debería ser un contrato a término indefinido. ¿Qué sucede acá? Si usted es el responsable, si a ese contratista le llega a pasar algo, es su responsabilidad. Claro, usted como parte contratante puede asegurarse de que esta persona haga el pago de seguridad social. Pero la ARL, que es una aseguradora, cuando entra a hacer una investigación, puede llegar a acarrearle dificultades a usted si no se están cumpliendo con ciertos requisitos. Ahora bien, el valor. El valor. Recordemos que el salario mínimo en Colombia en este momento es de 687.737 pesos, ¿cierto? Si a usted le suma a este salario mínimo la seguridad social, estaríamos hablando alrededor de 1.200.000 pesos mensuales, lo que en realidad vale este colaborador. Si usted hace un contrato de prestación de servicios por una cifra menor a 1.200.000 pesos, estaría y necesita que esta persona trabaje el tiempo completo, estaría entrando en una ilegalidad que le podría traer consecuencias. Entonces también tenga presente esto, que a veces, no, yo le voy a hacer un contrato por 1.000.000 y le dice al trabajador, mira, usted mejor porque antes le pago más que si se ganara el salario mínimo, y le va a hacer un contrato de prestación de servicios. Ojo, porque ese 1.000.000 no cubre lo mínimo que debe ser el salario mínimo cuando se trabaja un tiempo completo. Otra situación que también ocurre, y es que tenemos también un decreto que se sancionó en 2016 que habla acerca de la tercerización laboral. Básicamente acá que nos interesa saber acerca de la tercerización laboral, y es que un contrato de prestación de servicios, nuestro contratista es un tercero. Y lo que establece este decreto es que las labores misionales dentro de una empresa no pueden ser tercerizadas. Algunas de las instituciones o de las empresas que más se sancionaron el año pasado por esta situación fueron empresas del sector salud. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que cumplen la misión en un hospital, por poner un ejemplo? Pues el personal médico asistencial. Las enfermeras son misionales dentro de la institución, y resulta que muchas instituciones del sector salud acostumbraban contratar enfermeras a través de otras maneras de emplear, a través de unas empresas temporales, a través de cooperativas de trabajo o a través de contratos de prestación de servicios. Pues no, señor, esa es una función misional que usted no puede contratar a sus trabajadores de esta
de esta manera, entonces no le puede hacer un contrato de prestación de servicios. Ojo, entonces no contrate por prestación de servicios a trabajadores que sean misionales, que cumplan la misión de su empresa. Usted es el que sabe cuál es la misión de su empresa y en ese sentido puede determinar si le funcionará o no le funcionará el contrato de prestación de servicios. ¿Qué sucede? Cuando esto ocurre, cuando hay un contrato de prestación de servicios y resulta que se está cumpliendo es una misión, la parte misional en la empresa, pues viene el Ministerio de Trabajo y nos sanciona. Y los valores son gordos, son gruesos, como les digo, más de 80.000 millones de pesos solamente por esto el año pasado. La otra situación es que cuando se cumplen los criterios que hablamos hace un rato, de subordinación, de que exijo que sea la persona misma la que haga esa función y además le estoy pagando, pues se constituye en un contrato de trabajo. ¿Y qué va a suceder? Que voy a poner el ejemplo, entonces yo defino que voy a contratar a mi secretaria por prestación de servicios, le voy a pagar 1.200.000 pesos, ella tiene que encargarse de su seguridad social, del pago mensual de su seguridad social, pero entonces yo le pido que llegue a una determinada hora, que ella misma es la que tiene que hacer su función y demás, y ella se me va para el Ministerio del Trabajo y va y dice, mire, acá yo tengo un contrato de prestación de servicios, pero mire, yo cumplo un horario, él es mi jefe y me da órdenes, yo no puedo mandar a mi tía a hacer la labor. Entonces, ¿qué le va a decir el Ministerio de Trabajo? Sí, señora, usted en realidad tiene un contrato de trabajo. Entonces va y además de acarrearle la multa que corresponde, le dice, bueno, usted le está pagando 1.200.000 pesos mensuales, entonces sobre ese 1.200.000 pesos y ella que ya lleva un año trabajando, debe pagar la seguridad social por todo que le haya dejado de pagar durante ese año, prima, vacaciones, cesantías, etc. Entonces, ojo con esos contratos de prestación de servicio. Bien, y finalmente me voy a remitir a un contrato, que es un contrato de trabajo, pero en donde se estipula que el trabajador no trabaja tiempo completo, sino que trabaja por días. Este contrato es muy útil porque en algunas labores, por ejemplo, yo contrato a una persona para que venga a mi empresa a hacer el aseo 2 veces a la semana, o por la situación de la misión del trabajo, se trabaja una semana sí y otra semana no, o porque se trabaja por periodos menores a 30 días durante el mes, se puede estipular esto en el contrato y tiene algunas ventajas, y es que si la persona está afiliada al CISBEN, muchas veces sucede que en estos trabajos en los que se necesita una mano de obra, como por ejemplo personal de aseo, jardinero, un conductor, etcétera, son personas que están afiliadas al CISBEN y que son reticentes a que quieran firmar un contrato de trabajo porque no quieren perder estas garantías que les brinda el CISBEN. Entonces le dicen, no, eso no firmemos contrato, no se preocupe, no sé qué, y ya les decía lo que pasa si no firmamos un contrato, ¿no? Se nos convierte en un contrato a término indefinido. Entonces, en ese sentido, la ley dijo, no, entonces usted puede hacer el contrato laboral si la persona tiene CISBEN y si la persona trabaja menos de 30 días, entonces usted liquida el pago de seguridad social por semanas. Y entonces eso le permite al trabajador mantener el servicio de salud que recibe a través del CISBEN, y usted le paga lo demás, cesantías, primas, vacaciones, acortando esos días. Es decir, que si trabajó 15 días al mes, 8 días al mes, pues liquida prima, vacaciones, cesantías, paga la pensión solamente por ese periodo y no tiene que pagar los 30 días como ocurría anteriormente. Entonces eso también es una posibilidad para no tener que firmar un contrato de prestación de servicios, para poder yo generar la subordinación y demás, y para poder cumplir con los requisitos de ley. ¿Cuáles son las responsabilidades a las que yo me comprometo como empleador cuando firmo un contrato de trabajo? En primer lugar, a pagar el salario. Tengo que pagar el salario, que como decíamos hace un rato, no puede ser menor al salario mínimo.
Esa es la primera responsabilidad. La otra es la de afiliar a mi trabajador a la seguridad social. Entonces les recuerdo, lo primero que debo hacer es afiliarlo a la ARL. Por lo general, yo suelo hacer la afiliación un día antes a que empiece la función, porque la ARL solo me cubre a partir de las 24 horas después de que se ha hecho la afiliación. Entonces, Dios no quiera, nos pase algún suceso durante esas 24 horas y entonces yo me tenga que hacer responsable de muchas cosas. Acto seguido hago la afiliación a la EPS. Luego hago la afiliación al fondo de pensiones y finalmente la afiliación a la caja de compensación familiar. Entonces, mi recomendación es que anticipadamente, antes de hacer los contratos, usted se afilie como empleador a las diferentes EPS, elija la caja de compensación, a las diferentes fondos de pensiones y a la ARL. Eso debe hacerlo antes de firmar contratos con los trabajadores. Y luego, entonces, hoy en día es mucho más sencillo porque de hecho, una vez haya hecho este proceso como empleador, usted puede hacer afiliaciones en línea que le mejoran muchísimo sus procesos. Usted también tiene que hacerse responsable del pago de las otros componentes de la seguridad social de su trabajador, como es el pago de prima, de vacaciones, el pago de cesantías, el pago de dotación, ojo, el pago de dotación cuando sea menor a 2 salarios mínimos. Ojo, porque a veces hacen mal las cuentas y resulta que es preferible pagar un poco más que hacerse responsable, por ejemplo, del pago de dotación y el pago del auxilio de transporte. Todo eso debe incluirlo dentro del valor del salario. A veces los empresarios me dicen, no, yo le doy a él un chaleco y unas botas porque anda en moto. Ojo, eso no es dotación, esos son elementos de seguridad. Dotación, dice la norma, es vestido y zapatos. ¿Mm? Voy a decir una camisa, un pantalón, unos zapatos. Eso es lo mínimo que constituye una dotación que debe entregarse 3 veces al año siempre que el trabajador lleve un mínimo de 3 meses dentro de la empresa y hay unas fechas establecidas para entregar esa dotación. Estas son las responsabilidades a las que usted como empleador se tiene que comprometer. Hay unas adicionales que es por supuesto darle todas las facilidades para que la persona pueda desarrollar su función. Por eso, acuérdense, importantísimo tener ese perfil de cargo bien definido, donde le diga al trabajador cómo cumplir con sus responsabilidades, porque eso le garantiza que usted sí le está diciendo claramente cómo hacer su función. El contrato de prestación de servicios también determina unas responsabilidades para el contratante. La empresa contratante también se hace responsable de ciertas cosas frente a su contratista. Entonces, por supuesto, como hablábamos ahorita, el pago. Entonces, si dice que va a pagar cada 30 días, pague cada 30 días, por poner un ejemplo. Como les decía hace un rato, tiene que hacerse responsable de la seguridad social, perdón, de la seguridad para el trabajo, de seguridad y salud para el trabajo de este contratista. Entonces, como mínimo, usted debe mensualmente pedirle el soporte del pago de ARL, pero además tiene que darle el entrenamiento necesario para prevenir los temas de salud ocupacional. Eso también está explícito en la ley. Y usted tiene que brindarle lo que necesita el contratista para desarrollar su trabajo. En el ejemplo que les ponía hace un rato, si yo voy a medir el clima, entonces él me tiene que dar la disponibilidad de los trabajadores para asistir a las reuniones, para llenar la encuesta, etcétera. Tiene que dejarme ver ciertos documentos que necesito para hacer el análisis de la información que se requiere acerca del clima. Si el contratante no me deja tener contacto con los empleados, si no me permite los documentos, pues entonces yo puedo dar por terminado el contrato
por qué no me está cumpliendo con eso, y eso pues también lleva una penalidad. Aquí por eso es importante que al finalizar del contrato de prestación de servicios siempre establezcamos una penalidad. ¿Qué va a pasar si no se cumple con el contrato? ¿Qué va a pasar si esta consultora no me hace la medición del clima organizacional de la manera más adecuada? O no la hace, o no la entrega a tiempo. Pues yo tengo que establecer dentro del contrato una penalidad. ¿Cuánto es lo que esta persona me va a pagar a manera de indemnización por no cumplir con el contrato? Eso también defínalo dentro del contrato de prestación de servicios. Bueno, este tema de contratos tiene mucha letra chiquita. Hay muchas cosas que por el tiempo del video no les puedo contar. Así que si ustedes tienen inquietudes, preguntas, llámenme, cuéntenmelas. Con mucho gusto se las ayudo a resolver y nos vemos en una próxima. Chao, chao.